Para preguntar. ¿Sí? ¿Alguien nos puede ayudar y nos dice en qué quedamos? Yo me siento acá. Si no, le vamos a tener que preguntar con nombre y apellido y ahí no les va a gustar. Ya, Van a desconectar. la Esther que está muerta la risa ahí, la Esther que se ríe sola. Dice que no, la Esther le dio vergüenza, pero si la Esther es súper seca. No, profe, yo soy súper mala para matemática, pero voy a escuchar todo, no voy a comentar. Empeñosa la Esther, empeñosa. Soy buena para escuchar en matemáticas. Ya, chiquillos, habíamos quedado en lo que era la función cuadrática. La parábola. Habíamos quedado. La función Eso, la parábola, cuadrática. alguien dijo. La Janet, ¿o no? ¿Ven? Puse atención, ¿ven? Ah, Muy bien. Es importante. A ver, vean un segundito. Ah, me equivoqué aquí. No. Ay, sí. función cuadrática, dice el Chris. Sí, pues, exactamente. Función cuadrática. Pues. En eso quedamos. Bien. En eso quedamos. Ya, y a ver, para ir comenzando ya con la formalidad. Vamos a compartir la pantalla. Aquí. ¿Se ve, cierto, la compartición de pantalla? ¿Se ve el ojito blanco? Ahora sí, ahora estamos. Bueno. Entonces, ya habíamos empezado a dejar un poquito de lado la ecuación cuadrática, que ya todos la tenemos clarita, ¿cierto? Mira cómo. A coro. Claro, a coro. Y pasamos a lo que era la función cuadrática. ¿Ya? Que si recordamos, ¿cierto? Tiene Y o Y. La ecuación ¿cierto? cuadrática. AX cuadrado más BX más C, o en vez de la Y va por F de X, ¿cierto? Ahí. Estamos todos bien, ¿cierto? Sí, eso. Bien, Manuel. Bien. Ya. Y la semana pasada en particular, habíamos alcanzado a ver el tema de la concavidad, ¿cierto? ¿Escucha, mamá? Sí. ¿Ya? La concavidad, que es una característica de la parábola, que es la gráfica de la función cuadrática, ¿cierto? Y habíamos dicho que si tenemos los ejes coordenados, Y y X respectivamente, podíamos tener una concavidad que podía dibujarse así y otra que podía dibujarse asá. ¿Correcto? Concavidad hacia arriba o positiva y concavidad hacia abajo o negativa. Y esta concavidad, ¿de qué dependía? ¿Cómo la podíamos descubrir hacia dónde era? Positivo y negativo. ¿Ya? ¿Y cómo sabíamos cómo era? Si era positiva o negativa, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba era positivo. No, era. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Ya, pero positivo, O al revés. ¿qué cosa es positivo? La vida es positiva. ¿En qué nos fijamos para darnos cuenta de eso? En el negativo, no, en el desde el 0 hacia abajo o del 0 hacia arriba, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Sí, no, es que sí, yo entiendo a qué se están refiriendo, pero lo importante es lo siguiente. Ah, era en que la era Eso, bien, ahí. por ahí. Eso. Teníamos que fijarnos en la número letra. que corresponde a la letra A En la letra era A. o positivo. La letra A debe ser positiva Claro. o negativa. Si es positiva, es así, ¿cierto? Y si es que es negativa, es acá. Pero es la A la que tenemos que mirar, ¿cierto? Eso es lo que esperábamos que respondieran. Me acordé. ¿Viste? ¿Se acordaron? Está bien, pues. Costó, pero salió. Con nuestras palabras, profe, entienda. Ah, ya. Está bien, si no estoy criticando a nadie, solo estoy comentando. Ya bien, esa era Teníamos la idea.
Claro. Esa es la concavidad y eso es lo que habíamos alcanzado a ver de la función cuadrática. ¿Correcto? Yes. Ya, lo vamos a dejar por ahí, pausamos y nos vamos con la encuesta de hoy día. Po. Aquí vamos a darnos cuenta Si realmente van si al es día o tanta no. maravilla. Exactamente. Ya, la vamos a tirar nomás. Acuérdense que les va a aparecer a ustedes en la pantalla las preguntas y con el dedito, ¿cierto? Pueden ir cambiando a la siguiente y ir marcando la respuesta que a ustedes les parece correcta. Po. Ya, acuérdense que ese sombrerito que es como un triangulito, el sombrero chino, como la V al revés, ya significa que está elevado a 2. Entonces la primera dice, en la ecuación 2x elevado a 2 más 3x más 3 igual a 0, ¿cómo se le llama a x al cuadrado? Dice. Término lineal, función cuadrática, término cuadrático o función lineal. Ahí tiene que marcar usted una. Marquen nomás, chiquillos. Vayan dándole, no, vayan ahí Marquen calculando, haciendo son 3 preguntas. Cada uno lo hace a su ritmo, vayan respondiendo, haciendo los cálculos si es necesario. Es todo respecto a lo que vimos en la clase anterior. Yo llegué tarde, pero lo haré, lo intentaré. Eso. Bien, bien, bien. Eso es lo mejor. Yo no fui. Ahí vamos a ver al tío también los que no vinieron. Anaís. Hola, Anaís. Nadie me ha marcado todavía nada. Ya, pues juéguensela, juéguensela. Bien. Intenta nomás, Nicolás. Ahí están apareciendo las primeras respuestas. Yo les tengo fe, ¿ah? ¿Sí? ¿Muchas? Sí, todo el rato. Bien. Bien, bien, bien. Siempre les tengo fe. Así que esperando a que avancen las respuestas. Y A ver cómo vamos. Han votado 10 nuevas, faltan 4. Sí, está elevado a 2. Preguntaron ahí en el chat. Ya, lo dejamos ahí. ¿Alguien más va a contestar? debieran contestar todos y no va a significar una nota negativa para ustedes. Claro, pues la idea es que lo contesten. Que bueno, hay algunos que no estuvieron en las sesiones pasadas, entonces dicen, me están escribiendo aquí que están más colgados Sí, que están perdidos, sí. que brujas en la Edad Media, no sé. Que pirata ahí en Inglaterra, no sé. Ya. Sí. Fome. Ya, le damos 9, la dejamos aquí. Faltaron 2 respuestas nomás.
O 3, una cosa así. Ya, Bien me parece, ya, vamos. las voy a Dale publicar. Aparecen anónimas, así que no se preocupen. Compartir los resultados. Ya. Profe, ¿lo comenta usted? ¿Ah? ¿Lo comenta usted las respuestas? Veámoslas. Aquí están diciendo que aquí respondieron el 9% de los que respondieron. Dicen que es un término lineal en la número 1. Ya. Que la pregunta era en la ecuación 2x elevado a 2 más 3x más 3 igual 0. ¿Cómo se llama a x elevado a 2? Entonces ahí dice término lineal, función cuadrática, término cuadrático o función lineal. La última no la responde nadie. Y es la correcta. Esa es la que esperábamos que respondieran. La primera respondieron ahí que es un término lineal. ¿Te acordás, Carlos, que dijimos cuál era el término lineal? Sí, pues si lo habíamos comentado. En la clase anterior comentamos que el término lineal era en la expresión que escribió el Carlos ahí, en la pizarra. ¿El término lineal cuál era? Ahí faltó el grillo. Me está preguntando, no sabía que era pregunta. Yo me incorporo recién a la clase, soy Catherine. El Hola, término lineal sería en este caso el 3x. No sé expresarlo tan técnicamente, pero según lo que he apuntado, ese sería el término lineal. ¿Estás de acuerdo, Carlos? De acuerdo, de acuerdo. Bien. Entonces, no es lo que nos están preguntando ahí, po. Por lo tanto, los que respondieron esa serían equivocados. La casa. Bien. Nos están preguntando por x elevado a 2. Entonces, ¿dónde está el x elevado a 2? ¿En qué término está ahí? Término cuadrático, profesor. Entonces, estamos ahí, pues, ¿viste? Claro. Los que respondieron entonces término cuadrático están correctos. Está en lo correcto, claro. Ojo ahí que la pregunta, la alternativa B que dice función cuadrática, era simplemente como para confundirlos, porque primero que todo, lo que nos están diciendo ahí que es una ecuación, primero, no es una función, ¿correcto? Entonces ahí nos dice claramente en la ecuación. En la ecuación. Claro, y aparte que nosotros ya aprendimos que la función tiene además otra incógnita, como le dijimos con el profe para que se entendiera, que era la y o la f de x. Y aquí no hay ninguna otra aparte de la x, ¿correcto? Bien, Catherine, muy acertada la respuesta. Dale tú con la 2 ahora. Ya, vamos con la 2. La 2 decía la pregunta, ¿son x1 igual a 1 y x2 igual a menos 3 medios las soluciones de la ecuación 4x al cuadrado más 2x menos 6 igual a 0? Ya. Aquí ya la pregunta era más de cálculo, y aquí ya estuvo más peleada. El 36% contestó solo la 1, 18% solo la 2, 9% ambas lo son y 36% ninguna lo es. ¿Todo bien peleado ahí? Entonces, a ver, ¿alguien me podría indicar, no respondiéndome, sino que simplemente cómo tendríamos que hacer para responder esta pregunta? ¿Qué tendríamos que hacer para comprobarlo? Ocupar la fórmula y resolver el ejercicio. Ocupar la fórmula y resolver el ejercicio. ¿La fórmula de las soluciones? No la fórmula de la función cuadrática. De la ecuación cuadrática. Sí, es de la función cuadrática. Ya. Reemplazar. ¿Se puede hacer con lo que dice la compañera? Se puede, pero es más demoroso. Es más rápido hacer lo que están diciendo los compañeros en el chat, y también aquí, recién lo dijo Manuel, parece, que es reemplazar, ¿ya? Recuerden que cada vez que nos entreguen los dos valores de las soluciones y nos pidan que nosotros
averigüemos o confirmemos si es que son, simplemente las reemplazamos y es más rápido, ¿ya? Yo lo voy a ¿Tienen hacer. la calculadora ahí, Carlos? Sí, la tengo acá, profe. Hagámoslo ahí para que lo... Sí, pues lo vamos a hacer acá y los vamos a mostrar aquí tanto como en la pregunta con la calculadora. Y aquí está la pregunta que sería esta, ¿no? La segunda. A ver, la voy a destacar. Esa. ¿La están viendo, cierto? Sí. Ahí está. La voy a escribir al ladito para los que quizás no lo lograron ver bien, que es básicamente 4x al cuadrado más 2x menos 6 igual a 0. Esa es la ecuación. Entonces nosotros vamos a reemplazar. Primero voy a reemplazar el primero, que dice que x vale 1. Entonces, ¿dónde está la x? En vez de poner x, voy a poner un 1. Po. Entonces, me quedaría así. ¿Ven? Ahí, en todas las partes donde iba la x, en vez de poner la x, puse el 1. Y aquí usamos la calculadora, pues, ¿cierto? O si uno Usemos la calculadora. si tiene confianza, también la puede hacer a mano, pero ahí, calculadora preferentemente. Y ahí tenemos 4 por 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 6, ¿cierto? Tal cual. Y le damos igual. Y nos dice que vale 0. Entonces, esto vale 0. ¿Y 0 es igual a 0? O sea, la primera está bien. La primera está bien, ¿cierto? 0, si es igual a La 0. primera es... Me iban a decir, sí, profe, es 0. Sí, es 0. Está bien. Ya, 0 es igual a 0. Ya, y la segunda. Vamos a ver otro colorcito. Colorcito verde. Ya, la segunda sería que x valga 3 medios. Entonces, en las partes que Negativo. aparece... ¿Ah? 3 medios negativos. 3 medios negativos, ¿sí? En las partes que aparece la x, voy a poner ahí, en paréntesis, 3 medios negativos. Ahora lo puse en paréntesis porque es negativo. Para que no nos confundamos con el signo. Ahí me quedo medio corto el espacio. Y lo mismo. Lo metemos en la calculadora nomás. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? 4 por paréntesis. Voy a hacerlo tal cual. Aquí voy a escribir. Acuérdense que aquí depende un poquito de la calculadora. La mía me deja escribir arriba y abajo. Entonces aquí pongo arriba menos 3 y abajo pongo 2. Cierro el paréntesis y ahora pongo al cuadrado. ¿Ya? Ahora sigo afuera. Más 2 por, de nuevo, paréntesis. La fracción, arriba menos 3. Abajo 2. Cierro paréntesis. Y por último se le resta 6. ¿Correcto? Voy a desplazar un poquito ahí para que lo vean. Ahí estamos, ¿ven? Y le damos igual. Y da 0. O sea, las dos. Ambas Ya. son... 0 es igual a 0, que también es correcto. Entonces, esto nos dice que si se cumplió la ecuación con las dos, es porque ambas son correctas. Ambas lo son. Oye, Ambas. Carlos, Dígame, ¿podéis profe. poner un poco la calculadora? Sí, Porque claro. hay algunas personas que tienen la calculadora, pero no tienen la tecla que tú tienes. Ah, claro. Entonces, ellos a lo mejor tienen una tecla. La tecla que apretó el Carlos tiene ahí una fracción que tiene dos casilleritos. Uno está en blanco y el otro está como vacío. Esa que está indicando el Carlos. Hay otras calculadoras que tienen letras ahí. Tienen A, A, B, C. Entonces ustedes, esa es la que tienen que usar. Claro. ¿Ya? Yo les voy a mostrar cómo es más o menos. A ver, creo que lo puedo dibujar. A ver, estamos aquí. Ahí se ve la Profe, yo calculadora. el otro día estuve intentando usar esa tecla, pero los resultados no coincidían con lo que usted hacía en la pizarra. La tecla aparece así a veces. Sí.
Sí me Así aparece ahí, aparece. pero no me hace lo mismo que ustedes. Claro. Lo que pasa es que aquí cuando uno utiliza esta tecla, por ejemplo, cuando uno utiliza esta tecla, los números en la calculadora, imaginemos que este es el visor de la calculadora, los números aparecen así, primero. Aparece, por ejemplo, la fracción 1/2, aparece representada así, Ah, ese símbolo me sale a mí. con ese Sí. símbolo. Ese símbolo hace referencia a la raya fraccionaria. Es como hacer eso. Como la calculadora que ustedes tienen tiene solo una línea para escribir, entonces usa ese símbolo, reemplazando la fracción. ¿Se dan cuenta? Escribe la fracción, pero en una sola línea. Claro. Y en vez de usar un slash, que es como generalmente nosotros lo haríamos, usa ese símbolo que es como una Ese L. símbolo que- Claro. Ahora, igual hay otra alternativa, chicos, a que la puedan hacer. Por ejemplo, yo lo voy a hacer. Puede ser 4 por, pongo paréntesis, y la fracción la escribo como una división común. Entonces pongo -3 dividido 2 2. y cierro. Es exactamente lo mismo. Sí, ahí como una división. También sirve. Y ahí después le ponemos al cuadrado, por ejemplo. Pues, más 2 por, paréntesis otra vez, -3 dividido 2. ¿Ves? Lo pongo como una división normal. Y después resto 6. También sirve así. ¿Ven? Y le damos igual. Igual que la tecla para elevar, ahí en esta calculadora que está mostrando el Carlos, hay dos teclas para elevar. Hay una que dice x elevado a 2, que es esa que está indicando ahí, y hay otra que dice x elevado a un cuadradito. Entonces uno ahí en ese cuadradito ingresa un número cualquiera. Entonces uno puede poner x elevado a 5, x elevado a 8, eso, y les da una potencia con un exponente más grande. En cambio el otro siempre es con el 2. Claro. Hay otras calculadoras que no tienen esas teclas y tienen el símbolo que escribía el Carlos al principio. Ese símbolo es para elevar. A ver. Ahí está. Ahí está. Esa calculadora que está mostrando el Carlos ahora tiene las teclas que algunos mencionaron. Tiene A y B partido C. Y tiene ahí... Profe, una pregunta, ¿y esa igual se puede resetear en caso de que alguien le haya movido como algún botón y haya quedado como desconfigurada? Sí, también. Sí, pues lo mismo. Aquí Yo el sería, otro día no me coincidían los resultados que daba usted, yo no sabía si lo estaba haciendo mal o claro, está la calculadora media desconfigurada. en esta se aprieta la tecla Shift, por ejemplo, y la tecla Mode, porque ahí está el CLR. Ah, ya. Y después aparecen las opciones, usted le pone a todo, que parece que es el número 3, y después le aprieta el signo igual. Ah, sí, ahí dice. Gracias, profe. Ya, por nada. Ya. Es más fácil todavía. Sí. Entonces, habíamos dicho entonces que la respuesta de la pregunta 2 era la C, ambas. ¿Ya? El Roberto está diciendo que no le da la opción. ¿La opción de qué? En la calculadora parece que no le da la opción de la raíz de la... Profe, a mí no me da la opción de las ecuaciones de segundo grado en la calculadora. Pero parece que se refiere a cuando yo les mandé el video de esa, donde uno pone los valores de los coeficientes numéricos y le entrega las soluciones. Parece, no sé, ya que no se especifica más. Ya, pasamos a la 3. Pero sigamos con la otra, pues. Sí, veamos la 3, la última, que dice, ¿qué concavidad tiene la parábola asociada a la función y igual a x cuadrado menos 3x menos 2? Y aquí nadie puso no tiene.
hacia abajo fue el 73% y hacia arriba fue el 27%. Había una respuesta trampa que decía hacia arriba y hacia abajo, que era claramente imposible. ¿Ya? Y recordemos que si el valor del coeficiente cuadrático, que en este caso es la x cuadrado, y que está acompañada de un 1, que es positivo porque no hay un signo negativo, significa que la concavidad es hacia arriba, y por lo tanto la carita es feliz. ¿Ya? Una de 3, ¿no es mala? Así que, Es nuevo, es así nuevo. que aquí la respuesta correcta era la C, hacia arriba. Y es la que menos marcaron. ¿Ya? Quizás si la escribes al lado en la pizarra, No. porque yo creo que esta escritura con ese símbolo los complica al leer. Puede ser. El profe justificándolo, yo no le creo nada. Está bien, sí, puede ser, puede ser. Ya, sería la que está acá abajito. Esa de acá. Que escrito en lenguaje normal sería y igual a x cuadrado menos 3x menos 2. Eso. Claro. Entonces acuérdense que hay que identificar los valores de A, B y C. Po. A, B y C. Entonces A es el que está con el término cuadrático. Si no está escrito, no es que sea 0, sino que es 1. un 1 que no se ve. Y como no está escrito el signo, significa que es positivo. B es el que acompaña al término lineal, es decir, a la X que está solita ahí, con su respectivo Menos 3. signo, o sea, menos 3. ¿Ya? Y C es el término cuadrático, perdón, el término independiente, perdón, que es el que está solito y también va con su signo. ¿Ya? Entonces, para la concavidad, el que nos interesa es ese. Y como dijimos antes, si es positivo, ¿cierto? Carita feliz, hacia arriba. Concavidad hacia arriba. La concavidad es donde está aquí la guatita, digamos. ¿Ya? En cambio así es concavidad hacia abajo. Por eso la correcta era esta. ¿Estamos todos ok? Sí, estamos ok. Excelente. ¿Dudas, preguntas? Ya, entonces ahora seguimos avanzando en lo que sería la materia de función cuadrática, por lo que no hemos visto acá en las clases online. Ya, voy a limpiar acá un poquito. Ya. Entonces, con esta pequeña encuesta corroboramos que no han aprendido nada. No, que hay que estudiar más todavía. Hay que estudiar más. Repasar, ver los videos en la casa, con calma, tranquilito. Ya, profe, ¿con qué nos tiramos primero? Yo vería tú incorporaste la evaluación de funciones. La evaluación. Evaluar Entonces, una función cuadrática. vamos con la evaluación. ¿Me parece? Bien, a mí me parece. Ya. ¿Nos puede explicar, profe, qué es lo que es la evaluación? Pues, escribe una función cuadrática. Ya. Ahí el Carlos escribió una función cuadrática. Voy a escribir así, profe, para que sea más... Bien. Ahí el Carlos escribió una función cuadrática que dice f de x igual 2x al cuadrado más 3x más 1. ¿Estamos de acuerdo todos, cierto? Sí. Entonces, evaluar una función, en este caso esa función que dio el Carlos como ejemplo, es darle un valor a la letra x y hacer el cálculo correspondiente. Le damos un valor a la letra x, por ejemplo, yo quiero encontrar f de 5. F de 5. Yo quiero encontrar f de 5 en esa función.
Entonces el proceso que hay que hacer es, en Cambiar el donde número, ¿no? aparezca la letra X en la función, Se pone el hacemos sí. lo que está indicando ahí. Reemplazamos. Entonces nos va a quedar 2 por 5 elevado a 2, más 3 por 5, más 1. Hacemos el cálculo en la calculadora y les va a dar el resultado. Eso es. El Roberto dijo 66. El Chris, 66. Veamos cómo lo hacemos. Entonces quedaría 2 por 5 al cuadrado, más 3 por 5, más 1. Apretan el igual y están listos. 66, mire. El Chris y el Roberto dieron el mismo resultado. ¿Alguien tiene otro resultado? Nope. Esto Soy es evaluar Marcelo, una dice. función. Hagamos otro ejemplo, busquemos otro en la misma función. Por ejemplo, ¿cómo sería f de 0? F de 0, en la misma función. ¿Cuánto les daría? Que lo hagan ellos primero, a ver. 1. Ya hay una respuesta ya. El Chris dijo 1. Sí, 1. Roberto Da 1. dice 1. Ahí hizo el Carlos el reemplazo. Entonces queda 2 por 0 elevado a 2, más 3 por 0, más 1. A mí me dio 8. ¿Lo hiciste en la calculadora? Sí, en la calculadora. ¿Qué escribiste? No, no hay ejercicio porque puso eso así. Como ver la rayita arriba. Esta esa cuestión. ¿Escribiste lo que escribió el Carlos ahí? No, me salté los ceros. Ah. No, en la calculadora no te lo puedes saltar, tienes que escribirlo. Ah, ya. Por eso no me dio lo mismo. Sí. Tienes que escribir textual. Textual, es como lo que escribes con el lápiz en el papel, tienes que escribirlo en la calculadora. Y entendiendo que uno, por ejemplo, ahí cuando escribe con lápiz, uno pone el signo de la multiplicación con un puntito. En la calculadora, el único signo que entiende de la multiplicación es la X. O la cruz, como la llaman algunos. Entonces hay que escribirlo. Por eso es que no te dio el resultado. Ah, ya, profe, gracias. Muy bien. Ya, pues. Bien. Eso es evaluar una función. ¿Es fácil o no? Eso sí. Es un poco más fácil que lo otro. Que reemplazar los números. De este siempre van a encontrar al menos 3 o 4 preguntas. Ya. En caso de no tener calculadora y de hacerlo mental, ¿qué es lo que se resuelve primero, Obvio siempre la Bien. multiplicación primero, pero ahí vendría siendo el x elevado a 2 el que se hace primero. Sí, ¿o la no? potencia primero, sí. Ya. Siempre. Entonces ahí tenéis un orden. La potencia primero. Después tú mismo dijiste la multiplicación. Y después la suma. Y después eso. Excelente. Veamos algunas preguntas de estos que estaban en la guía, ¿les parece? Veamos, eso sería bueno. Ahí, la 7, al tiro. La número 7 dice, en la función g de x igual 2x al cuadrado menos x más 6, ¿cuál es el valor de g de menos 5? Entonces, ¿qué habría que hacer?
Háganlo, pues, y ven el Cambiarla. resultado. Y lo hacen en la calculadora. Juéguensela ahí, chiquillos, hagan el cálculo. Acuérdense que eso es lo que preguntan. Significa que la X hay que reemplazarla por menos 5. No se olviden. Por lo que El indica manual ahí. ya dio el resultado. Su resultado. Mi resultado, sí. ¿Cuánto dice? Menos 39 me dio a mí. Menos 39. O sea, no está la alternativa correcta No. según. No está viendo la alternativa. Es Ya. que creo que le puse sin el paréntesis. Porque ahí habrían dos signos iguales, ¿o no? Claro, Entonces habría que poner un reemplazas en paréntesis. el segundo término, sí, te Ahí le quedarían puse el dos signos paréntesis. iguales. claro. ¿Cómo van los demás? Las demás. Les de mes. No, me sigue dando menos 39, algo estoy haciendo mal o está mal configurada la calculadora. Roberto no lo pudo hacer. Ya, pero ahí vamos a ir revisando. ¿Alguien más le dio menos 39? No, está mal la alternativa. Los demás están calladitos. Guido, Esther, Me dio Anaí, 51. 61. 61. 61. ¿Quién dijo de 61? ¿Quién da más? Gabriela. Gabriela, 61 dice, ya. Veía que ahí hay una respuesta distinta que si está marcada como alternativa. A mí me Esa dio está ahí como 51. alternativa. 51 le dio. Sí. Y ahí tenemos otra. Y también está Me como sigue alternativa. saliendo menos 39. Como lo haga, me sale menos 39. ¿De verdad? Sí. ¿Qué escribiste en la calculadora, Manuel? 2 por menos 5 elevado a 2. Pregunta, pausa. Ese menos 5, ¿lo pusiste en paréntesis? Ese no lo puse en paréntesis. Ya, Va en tiene que ir en paréntesis. paréntesis. Yo sí lo puse en paréntesis. Ya, tiene que ir en Siempre, paréntesis. siempre que reemplacen un número negativo, Claro, para que no incurran en un error, pónganle un paréntesis. Porque si no, la calculadora lo lee de una manera distinta. Igual me dio menos 39. no puede ser. Cambia la calculadora. Eso Es parece. la maldición del... Ahí está haciendo el reemplazo. Eso es lo que hay que escribir en la calculadora. Claro, entonces recuérdense que como es negativo, ese negativo que está aquí, por ejemplo, ese es distinto del de la X, por eso tienen que ir dos veces. Po. Ahí está el que va ahí, y ese es Y el ahora sí me valor salió de- bien. Y 61. acá, y acá va en paréntesis también por lo mismo, porque igual lo habíamos comentado la otra vez. Si yo tengo, Bien, por Janet. ejemplo, una potencia que está así, significa que como el negativo está dentro del paréntesis, recordando la definición de potencia, cada vez que yo multiplique la base, va a ir el negativo. ¿Ya? En cambio, si el negativo está así, es como que básicamente estuviera fuera de la potencia. Entonces, va el negativo que está afuera y la potencia va aparte. Por eso esta siempre queda negativa. Entonces, cuando uno mete en la calculadora también así, lo que hace la calculadora es calcular el 5 al cuadrado y el negativo se lo suma al final. Por eso te lo tiraba negativo delante. Por eso tienen que tener ojo cuando el número, como en este caso en la pregunta 7 dice G de menos 5, es un número negativo el que está reemplazando. Entonces, cuando el número es negativo, conviene escribirlo así entre paréntesis siempre. Es importante, distinto eso, son distintos. Esos dos les va a dar un resultado distinto en la calculadora. Lo pueden probar, pruébenlo, pongan, no sé, pongan en la calculadora así, menos 2 al cuadrado, y después metan paréntesis, menos 2, paréntesis al cuadrado, para que noten la diferencia y lo vayan probando. A mí me faltó el segundo paréntesis, por eso me dio 51. Ah, ya. Ya, entonces al final, ¿cuánto es lo correcto? 61. 61, ya lo vamos a corroborar igual, 2 por... Oye, no es menor lo que dice el manual, porque uno cuando no está acostumbrado a usar la calculadora,
abre paréntesis, pero no lo cierra. Y Mm. eso es un error, porque la calculadora se queda esperando que tú cierres el paréntesis. Pues si tú lo abriste, tienes que cerrarlo en algún momento. Claro. Ahí deberían tenerlo ustedes en la calculadora más o menos, así parecido. Y ahí da 61. Bien. ¿Ya? Era ¿Hay la- otra de esas formas? Sí, pues hay más, yo creo. Vamos a ver. No, no había más. Solo esa. Mal ahí. ¿Y antes de las 7? No, antes eran puras ecuaciones cuadráticas. Ya. Ya. Pero ahí ya se entendió, ¿cierto? Igual yo creo la idea. Sí. Yo creo que engancharon más que con las otras. Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Todas de acuerdo? Si pueden ahí asentir. Sí. Sí, Sí, estamos de acuerdo. excelente. Sí, bien Esther, bien Tony. Ya, pasamos al siguiente punto, profe. Roberto, bien. Ya pues. Ya, ¿con qué le Entonces damos? vimos lo que era evaluar, la Ya. evaluación. Tenemos evaluar, tenemos la concavidad. ¿Con qué nos tiramos ahora? Yo vería el vértice. El vértice. Lo leímos en la mente. Vería el vértice. El vértice, chiquillos. Ya, como le habíamos comentado, ¿cierto? La gráfica de la función cuadrática es esta parábola que está acá, ¿cierto? Que tiene una concavidad hacia arriba o hacia abajo. Pero no solamente tiene concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo, ¿ya? Sino que además, la curvita, ¿cierto? Provocada Siempre por pasa esa por la concavidad, ¿ya? Tiene lo que se llama un vértice. Y en el caso de que la concavidad sea hacia abajo, hace referencia al punto máximo. Imaginemos el punto que está ahí más arriba de la parábola. Lo marqué ahí como con el rojo. Voy a hacer un zoom ahí. Entonces imaginemos ahí, la parábola llega a un punto, va subiendo, imaginemos aquí, va subiendo, y llega a un punto en el cual dice ya, voy a dejar de subir y voy a empezar a bajar. ¿Ya? Entonces ahí se genera el punto de más arriba. Ese sería el vértice. ¿Ya? Carlos, cuando uno lee lenguaje castellano, Ajá. ¿en qué sentido lee? hacia la derecha. De izquierda a derecha, ¿cierto? Sí. Ajá. Cuando ustedes lean un gráfico, exactamente igual, de izquierda a derecha. Así leemos todos. Por eso el Carlos dice, en la parábola verde, donde hizo el puntito arriba, dice, yo voy subiendo, porque la está mirando de izquierda a derecha, ¿se dan cuenta? Voy subiendo, llego a la cima, donde está el puntito rojo, y después, ¿qué pasa si sigo hacia la derecha? ¿Qué va a pasar con la curva? Va bajando, ¿se dan cuenta? Porque está leyendo de izquierda a derecha. Si yo miro el azul, sin embargo, de izquierda a derecha, ¿qué va a pasar? Voy a ir bajando, hasta llegar a un puntito el más bajo de todo. Y luego desde ese punto, ¿qué va a pasar? Si yo sigo mirando hacia la derecha. Voy a ir subiendo. Ahí hay una gran diferencia, ¿se dan cuenta? En la verde, primero subo, llego al punto máximo y después bajo. Es como subir un cerro. En cambio, en el azul, primero bajo, llego al punto más bajo, que es el mínimo, y después subo. Es como tirarse en esas plataformas para que se tiran en bicicleta o en skate. Claro, la rampla. Eso, importante lo que dice el profe. Ese puntito que nosotros marcamos, que es ese punto más alto o más bajo, se llama vértice en su nombre genérico. Pero sobre todo en los contextos en los que se utiliza la función, es importante reconocer que cuando la concavidad es hacia abajo, como la verde,
ese vértice determina lo que se llama el punto máximo, ¿cierto?, de la función, o el máximo de la función. En cambio, cuando la concavidad está hacia arriba, y por eso es que vamos bajando y luego subimos, ese puntito rojo asume el nombre del mínimo, porque es el valor mínimo al que llega la función. Ya, por eso acá al El más ladito bajito sale... de todo. ¿Cómo, profe? El más bajito de todo. Claro. Por eso acá al ladito de vértice le pusimos que puede ser un punto máximo o puede ser un punto mínimo. Punto mínimo. ¿Ya? Y eso va a depender de la concavidad. ¿Ya? Ahí, por supuesto, ustedes cuando vean la forma de la parábola o de la función, van a reconocerlo inmediatamente. Ahora, ese punto mínimo, como cualquier punto, ¿cierto?, del plano cartesiano, está representado a través de coordenadas, ¿cierto?, en el plano cartesiano. ¿Ya? Tiene coordenadas. Una coordenada que se llama X, le vamos a poner X sub B, haciendo referencia al vértice, y la coordenada Y sub B, haciendo referencia a la Y, ¿cierto? Que serían la combinación, ¿cierto?, entre el eje horizontal, que es la X, y el eje vertical, que es la Y. Ahora, estas coordenadas, para encontrar este punto, se calculan con una fórmula, ¿ya? Y la fórmula es la siguiente. Para encontrar la coordenada X, ¿ya?, la X sub B que le puse yo, ¿ya?, la fórmula dice que es menos B partido en 2A, donde el B y el A son los mismos puntos, ¿cierto?, que son los coeficientes de la función, los numeritos que forman la función. Igual como cuando reemplazamos la ecuación cuadrática en la fórmula, son esos mismos valores que están ahí, ¿correcto? Eso es para encontrar la X del vértice. Y para encontrar la Y del vértice, vamos a evaluar el valor que encontramos acá. O sea, evaluamos el X sub B en la función, como lo explicamos aquí en el ante a la derecha, lo que habíamos visto recién. Eso es lo que vamos a hacer para encontrar el valor o la ubicación de este punto que es el vértice. Ya vamos a usar esta formulita. Y eso es todo. Eso es todo lo que nos piden. Generalmente con respecto al vértice. Para ti es fácil decirlo. Sí, no. Digo, eso es todo en el sentido de que no implica otra cosa más que aprenderse la fórmula, ¿cierto? Y reemplazarla. Sé que aprendérsela llega a ser difícil, pero Bueno, lo bueno es que forma parte de la fórmula de la anterior. claro, forma parte de la fórmula anterior. Es eliminarle básicamente, ¿cierto?, la parte de la raíz a la fórmula de la ecuación cuadrática. Así que veamos ejemplos para que veamos cómo se utiliza, pues. ¿Ya? Vamos a la guía. Van Parece, dos fórmulas nomás, pues Manuel. parece que estamos solos, profe. No, pero me refiero a todo lo demás. En general, matemáticas son muchas fórmulas. Ah, sí. Claro. Bueno, se Miremos la 9. transforma, sobre todo en estas pruebas, en eso. Voy a anotarla aquí por si acaso. Ahí están. Aquí está la fórmula, la función h de x igual 2x cuadrado menos 6x más 4. ¿Cuál es su mínimo? Fíjense la pregunta. ¿Cuál? La pregunta 9. Claro, la pregunta 9 dice, ¿cuál es su mínimo? ¿Ya? Pues aquí se está refiriendo al vértice, ¿cierto? Pero importante, cuando se refiere al mínimo o al máximo, se refiere a una parte del vértice en específico. Y esa parte del vértice es al valor que está representado por la Y sub V. Esa es la coordenada Y la que nos preguntan cuando se refiere como al mínimo o al máximo a secas. ¿Ya? En cambio, cuando se refiere como al vértice, nos preguntan por la coordenada completa, es decir, el X, Y. Eso es importante también que lo anoten, chiquillos. ¿Ya? Cuando dice el valor máximo o mínimo a secas, se refiere al valor de la Y nomás del vértice, al Y sub B. Pero, como ustedes pueden ver, se calcula evaluando el valor de la X, así que hay que calcular igual la de arriba. Entonces, para eso tenemos que identificar valor de A, En valor esa de B ecuación. y valor de C, claro.
Ya, ¿y cuáles serían? A ver, digan los valores. ¿Cuál sería el de A, el de B y el de C? El 2, el 6 y el 4, ¿no? El A sería sería 2. el... El 2. Ya. ¿Están de acuerdo los demás o no? El C siempre es un término independiente Sí, que no tiene profe. letra. O sea, sí, con letra. Entonces, El 6 y el 4. Claro, Roberto está de acuerdo. Pero ojo que es menos 6. menos 6, claro. Eso. Ya, bien, pues. ¿Los demás qué dicen? ¿Están tomando Aprobado. once, yo cacho, profe, los demás? Ya, Ah, sí. Todos están de acuerdo. Dice sí. Roberto dice sí. ¿están de acuerdo? Ya, entonces seguimos. Y ahora tenemos que reemplazar, Dice pues. que es muy difícil. Pero reemplazamos solamente la A y la B, pues, porque esas son las que dicen que se ocupan en la formulita acá arriba. Fíjense acá arriba. Reemplazo, pongo menos, que es este menos que está aquí en la fórmula, y ahora paréntesis el valor de la B, que tiene su propio menos. Ahí. Y esto lo divido en 2 por A, y A vale 2. Ahí. O sea que básicamente menos 6 partido en 4, ¿cierto? Abajo 2 por 2 es 4. Y eso es la calculadora, pues. ¿Ya? Pongo mi fracción yo. Arriba menos. Usen la calculadora, no tengan temor en hacer esos cálculos que para algunos pueden resultar súper sencillos y rápidos. Usen la calculadora los que no pueden hacerlo. No tengan dificultad, úsenla nomás porque en la prueba lo pueden hacer. Claro. Ya, y ahora le doy igual. Se escribe así en la calculadora. En esa calculadora que tiene esa tecla, se escribe así. Claro. Pero como decía el Carlos, si la calculadora no tiene la línea de fracción como la que aparece en la pantalla, pueden, en lugar de usar esa, pueden dividir. Lo voy a Y hacer les va a dar exactamente lo mismo. Lo voy a hacer con la división para que vean cómo queda. Ahí. Y listo. Y dio lo mismo, ¿se dan cuenta? Ya, aquí el parece que tengo algo desconfigurado en la calculadora porque ahí me sale 1.5. Ya, ojo. Lo tengo exactamente igual. Aquí importante. Recuerden que un mismo número se puede escribir en distintos formatos. Exacto. ¿Ya? Y 3 medios es lo mismo que 1,5. 1,5. Ya. ¿Ya? Ojo acá. Importante también. Hay una tecla como por ejemplo la de esta calculadora, que es esa que dice ahí SD. No sé si lo alcanzan a ver. Dice S, una flecha y una D. Sí. Si Y yo una aprieto- flecha con dos puntas. Claro. Si uno aprieta esa flecha, miren lo que va a pasar. Miren el resultado. Lo voy a apretar. Lo transformó a su formato decimal. Si yo lo aprieto de nuevo, lo vuelve al formato de fracción. Quiere decir que representa lo mismo, pero está escrito en forma distinta. Exactamente. Igual uno puede configurar la calculadora para decirle que si queremos que nos dé la respuesta en formato, por ejemplo, de fracciones o de decimales. Ya, pero eso es otra cosa. Por eso a veces Profe, a mí en la calculadora me aparece como una comilla. el 3 con la L. ¿Le aparece así o no? No, mira, me sale una comilla. ¿No le aparece así? Es una comilla. Es como una coma, pero más cortita. Ah, ya. Ya, eso, pero aparece el 1,5 o el 3 con el 2. No se cambia cuando yo la aprieto, sale la comilla nomás en pantalla. Ah, le aparece la comilla. Y si aprietan la tecla que habíamos dicho antes, esa que dice así, Shift. A, B, C, así no esa. A ver, un segundo. Ah, y apretando esa funciona. A veces. Depende del modelo. Ah, yo Yo la tengo hice el de otro esa forma, modelo profe, no me de la dio, pero otra sí. calculadora, profe, que había mostrado Ya. por Google. La hice como división y me dio. Profe, y tengo otra duda grande. ¿Por qué usó esas fórmulas de la XB igual a menos B? Es que esas son partido las por fórmulas 2? para el vértice. Ah, ya, pero ¿siempre hay que usar esa fórmula para sacar el mínimo?
Sí, pero ahora lo que a lo que a nosotros nos importa en este caso, Ahí me quedó la duda con Claro, esas fórmulas que aparecen. ya, aquí lo que nos importa a nosotros, recuerde que este es un vértice y este vértice es un punto, ¿ya? Y como todo punto tiene dos coordenadas, una coordenada para el eje X y una coordenada para el eje Y, ¿correcto? Entonces, estas fórmulas que están acá, una es para calcular la coordenada en el eje X, que es la primera, la que acabamos de usar. Y la otra, la de abajo, es para encontrar la coordenada en el eje Y. Por eso está en verde. ¿Por qué está en verde? Porque cuando nos hablan de máximo o mínimo, nos hablan del vértice, pero en específico de la coordenada Y. Por eso está encerrada en un rectángulo verde. Ahora, lamentablemente, para encontrar la Y, tenemos que evaluar lo que nos resulta al calcular la X. Por eso estamos calculando primero la de arriba. Ya, que como vimos recién nos daba 1,5. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Para encontrar mi Y del vértice, voy a evaluar la función, que es esta, ¿cierto? Esa, la voy a evaluar en 1,5. ¿Qué significa eso? Que las X las voy a reemplazar por 1,5 y lo voy a calcular. Y ahí voy a tener el valor mínimo. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, ahora que ya Profe, me calculamos quedó la muy X, claro ahora, gracias. y ahora vamos a hacer el Y. Deja entender. Pero esas fórmulas que escribió el Carlos ahí, esencialmente les van a servir para tres tipos de preguntas que aparecen en la prueba. En las tres van a tener que encontrar primero la X sub B y la Y sub B. ¿Ya? ¿Cuáles son las preguntas? Esta, por ejemplo, la 9, en donde dice ¿cuál es su mínimo? Van a tener que usar estas dos formulitas. Si hubiera otra pregunta que dice ¿cuál es su máximo? En lugar de preguntar por el mínimo, pregunta por el máximo, también van a tener que usar la misma. Y La la misma otra fórmula. es cuando a ustedes les preguntan ¿cuál es el vértice de esta parábola? Y también van a tener que usar lo mismo. Son tres preguntas que van a tener que usar la misma formulita para responder. Las respuestas van a ser sí distintas. A mí me sale 1,5 ese error. Eso es. Menos le sale 0,5 1,5 en la Menos evaluación. 0,5. es el resultado. Al Cris le sale 0,5 negativo. Es el punto mínimo. Claro, este sería el mínimo. Entonces recordemos, tenemos el vértice completo, ¿cierto? Está compuesto de dos coordenadas, coordenada X y coordenada Y. Entonces, cuando nos preguntan, supongamos que la pregunta dice, ¿cuál es el vértice? ¿Ya? La respuesta va a estar como en la 10. Miren la 10. Miren las respuestas de la 10. Aparecen dos valores separados por una coma, ¿cierto? Ujú. Eso es porque nos están dando las coordenadas del punto. Pues. La coordenada X, por ejemplo, en ese, la coordenada X vale 0 y la coordenada Y vale 8, porque nos están dando una coordenada de un punto. ¿Ya? El vértice es un punto. Tiene su coordenada X y su coordenada Y, que son cómo se calculan y están acá arriba. La parte X se calcula con esa formulita y la parte Y con esta, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, que para encontrar la Y necesitamos primero la X, porque Y se calcula evaluando la X en la función. Entonces, por eso primero tenemos que pasar por esta, que es lo que calculamos acá. Y el 1,5, que es lo que me dio la X, ahora lo hacemos acá en este recuadro verde, reemplazándolo en la X. Ahí, ahí y ahí. Que serían S y S. Y ahí Lo encontramos mismo el valor que hicimos en mínimo el máximo. ejemplo anterior cuando evaluamos, pero ahora vamos a tener que poner este 1,5 en lugar de la X. Claro. Entonces ahí tenemos vértice, que es un X, Y. Y de este X, Y, a ese se refieren cuando hablan con máximo o mínimo. Es ese valor. No hay que dar el punto entero, sino que ese valor. Por eso el profe decía,
cuando nos preguntan por el máximo o el mínimo, vamos a tener que hacer este procedimiento, pero la pregunta o la alternativa que vamos a marcar al final es lo que nos dé la Y. En cambio, si la pregunta dice pregunta por el vértice completo, vamos a hacer este mismo procedimiento, pero vamos a poner las dos numeritos separados por una coma. Esa es la única diferencia. Profe, Ajá. pero siempre va a ser el menos b partido por 2a, ¿o no? Sí, siempre Sí. va a ser Esa es la el fórmula. partido 2A. Sí, sí, sí. Ese de aquí va fijo, ese. Menos B partido A siempre. Entonces aquí la respuesta correcta sería menos 0,5. Profe, y ahí donde está la I igual a F, la X que aparece se reemplaza por lo que da arriba. Exactamente. Eso. Esta de aquí, Exacto. esta de aquí, esa es lo que nos dio de esta. Cuando reemplazamos. Ah, ya, y ahí se hace toda la Exactamente. función Cambiándola con ahí. ese resultado. Así es. Con ese resultado. Ah, ya. Un poquito enredado parece, ¿cierto? No, Poquito. eso es lo que estaba explicando delante, que era más fácil, que era como reemplazar la F por... Sí, Exactamente. pues, es lo mismo. Estamos usando lo que aprendieron recién. Ah, ya. Así es. Sí, buena, buena. No se puede decir de otra forma. Bien. Sí, bien, bien. Costó, pero salió. Buena. Eso es lo importante, que ustedes se den cuenta de eso. Si esto la matemática, como yo le digo a los estudiantes, la matemática se recicla, le digo a mis estudiantes. Lo que aprendí hoy día, no lo aprendo hoy día y luego toda la basura, pues. Lo reciclo porque me sirve después para aprender otra cosa y lo voy a tener que utilizar también, ¿cierto? Sí, pues. Las Entonces aquí- fracciones las aprendieron hace rato, pues, chiquillos. Claro, pues. Y las siguen usando. Los decimales igual. Así es. Ya, profe, mire, son las 9:06. Estoy en clase, no tripa. Estoy en clase. ¿Le parece si tiramos la encuesta final y lo dejamos hasta aquí por hoy? Ya, pues, ya, tirémosla. Yes. Y ya la próxima semana podríamos trabajar, por ejemplo, con el corte con el eje Y. Sí, que ese es más fácil. Claro, y trabajamos lo que vimos en la segunda guía, que es la aplicación de la función, con esos problemas de contexto. Me parece. Buenísima. Ya, chiquillos, tenemos otra... Pero, Sí, profe. Profe, ahí le dice que responda al chat. alguien preguntaba, ¿qué pasa si tengo una función no cuadrática? Esas preguntas son en la función cuadrática nomás, Chris. Solo son en la función cuadrática. No te van a hacer esa pregunta en otra función. Claro, porque la función lineal, por ejemplo, la función lineal no se representa como una parábola. Pues. ¿Cómo se representa una función lineal en el gráfico? Como una línea recta, así. Es una línea recta, pues, ¿cierto? Ya, pues. Si yo tengo acá, por ejemplo, el eje Eso en diagonal. eje X y el eje Y, como dicen ustedes, la función lineal se llama lineal, de hecho, por eso, porque queda como una línea recta. Po. Y además esa línea recta tiene una característica, es infinita, ¿cierto? Entonces no tiene un mínimo. No queda como una línea recta, es una línea O sea, recta. es una línea recta. Perdón, profe, El perdón. dibujo es una línea recta. Claro, po. En cambio la parábola ¿ya? No tiene esa forma, sino que como es así, ahí genera esa especie de punto mínimo. Po. Esta no tiene un punto mínimo ni un máximo tampoco. Es curva, ¿se dan cuenta ahí? Claro. Es curva. Ahora, Entonces hay una... Acá el comportamiento siempre, si yo leo la línea recta, de izquierda a derecha, como hay que leer los gráficos. Si la empiezo a leer, quiere decir que voy subiendo. ¿Y cuándo paro? No paro nunca, siempre voy subiendo. ¿Se dan cuenta? En cambio, si yo leo el otro, que está en lila ahí, voy bajando, y luego cambio y empiezo a subir. ¿Dónde cambio? Cambio en un punto que es muy especial ahí, que es el que llamamos vértice. El vértice. Que en este caso, como la parábola abre hacia arriba, sería un mínimo porque el punto más bajito, ¿se dan cuenta? así Y como en hay esta otra... otra que buscarlo acá, mira, pues ahí hay como una mezcla, ¿te dan cuenta?
Esta es otra función, sí, nada que ver. Es otra de otro tipo. Sí. Pero para que ustedes vean que así como hay algunas que no tienen vértice, como la lineal, unas que tienen un vértice, como la parábola, hay otras que podrían tener dos vértices. Tienen más de uno. Claro. Entonces todo depende de la forma que tenga la parábola. Pero siempre acostúmbrense a leerla de izquierda a derecha. Entonces, si en esta amarilla, pon la amarilla, mira. Si la leemos de izquierda a derecha, la borraste. Sí, pero la palabra al tiro, no me borro nada. Ah, ya. No. Vamos. Ahí está, mira. Voy leyendo de izquierda a derecha. Subo, llego al máximo en esta parte, que es el punto rojo. Sigo hacia la derecha, voy bajando. Llego hasta otro punto en donde cambia de nuevo. Y ese punto Vuelve a sería un subir. mínimo, ¿se dan cuenta? Y empiezo O sea, a subir. la bolsa. A subir. Esa es la lectura de izquierda a derecha. Subo, llego a un máximo, bajo, llego a un mínimo, subo. ¿Se dan cuenta? Así como está el precio del dólar. Leyendo de izquierda a derecha. Siempre léanlo de izquierda a derecha. En cambio, en la lila, yo bajo. Ahí. Llego a un mínimo y después empiezo, subo. ¿Se dan cuenta? Bien. Bueno. Y en la otra solo subo. Ya. Vamos a la encuesta. Ya. Vamos a la encuesta. La encuesta, chiquillos, se trata de lo que vimos hoy día. ¿Qué? Así que Aquí, vamos a ver. vamos a ver. Tengo el vaso servido para celebrar. Todo mal. Ya, ahí van a aparecer las preguntas. Acuérdense del gorrito chino, el triangulito que aparece. Esa V invertida significa elevada a 2. Ya, ahí deberían estar apareciendo las preguntas en pantalla. ¿Qué? Están en pantalla. ¿Cuál? La número 1 dice, ¿cuál punto pertenece a la función f de x igual 3x elevado a 2 más x menos 3? Si quieren la escriben en su Eso lo cuaderno. explicamos, chiquillos, pero es básicamente evaluar un valor de la X, ver cuál de los tres que están ahí, al evaluarlo da el que está al lado. ¿Ya? Por ejemplo, en la A, si me dice 0,3, significa que el 0 es la X y el 3 es lo que resultó la función. Entonces, si yo evalúo el 0, me debería dar 3. Eso es lo que significa. Ustedes tienen que decir Ya. o es falso. Y eso con todas, hasta ver cuál es falsa. La que es verdadera es la que Siempre el que pertenece a la está a la izquierda es la x y el que está a la derecha es el que Sí. corresponde a la y. Exactamente. Pero eso háganlo con la calculadora, pues, chiquillos. Lo estoy haciendo. Bien. Ay, el día largo que se me hizo, profe. Ah, Se me hizo el día largo, le comento. ¿sí? Sí, hay hartas cosas que hacer. Bueno, pero ya está llegando a su fin. Oiga, profe, todavía no puedo revisar la guía de geometría. Geometría. Pero mañana la reviso sin falta, profe. Bien. Así la enviamos en la semana, ¿le parece? Les vamos a enviar una guía de geometría, chiquillos. Profe, una pregunta. Ahí donde dice la X y no sale ningún signo, dice -3 nomás, ¿es más ahí o no? La X es positiva, pero el menos es del 3, claro. Pero ahí entre medio iría un más, ¿no? No, po. Así nomás, po. Bueno, hay gente que pone un más, pero si Claro, Si pero tú te pones quedaría un más más, menos 3. no puedes eliminar el menos así, porque sí, ¿no? A mí me sale, ¿cuánto dice? Profe, Consulta, profe, las dos sería hacer lo mismo, ¿cierto? En la Me 2 daría, es el vértice. No, nos preguntan por profe. el vértice. Ahí Ah, ¿cuál es el vértice? lo último que hicimos. Ah, no. Ya. Después damos la respuesta al final, ¿verdad?
La marca en la misma pantalla. Márquela, vayan marcándola. Usted la pincha y es como que hubiese marcado la alternativa. Gracias. Es como cuando uno veía quién quiere ser millonario y le preguntaban al público y marcaban ahí los botoncitos. E igual, ustedes le hacen clic o lo pinchan con el dedo y se les marca la respuesta. La 2 es como la segunda, como lo que vimos recién, pues calcular el vértice. La fórmula que vimos recién, el menos b partido 2a, y después lo que resulta, reemplazarlo en la función, evaluándolo, para la 2. Ah, verdad. Estaba haciendo otra cosa aquí. Sí, pues, lo último que hicimos. Reemplazamos primero en la fórmula menos b partido en 2 por a, y después eso, ¿cierto? Lo evaluamos en la función para encontrar la y al mínimo, al máximo. Y la 3 es puro evaluar, más fácil. Lo que ustedes dijeron que era lo más fácil. Lo primero que vimos hoy día. Hoy día no vino el maestro Rochi. De verdad. Ya no vino a ver hentai hoy día. Los bonitos chinos. De la semana pasada, ¿se acuerda, profe? Sí. Están llegando las respuestas. Interesante. Ya. Estoy ocupado, estoy en clase. Además, ¿tuviste clase con el primer ciclo, Carlos? Sí. ¿Cómo va ahí? ¿Se conecta más gente ahora? Sí, ha aumentado y no, participan súper bien los chiquillos ahora. Le agarraron el ritmo a la cuestión y vamos como avión. Así que bien. Bueno, Bueno, sí. Súper, súper. ¿sienten El progreso. los fuegos artificiales? ¿Los sienten? Ah, no. ¿No? Llegó la... Ya no llega una... Llegó la- ¿Ahí lo sienten o no? Llegó la merca, profe. Eso no lo quería decir, Llegó de la buena, de la buena. llegó la pero vengo banda. al tiro, chao. Nos vemos, me llaman. Terminemos luego la clase. De hecho, me está esperando ahí en el living. ¿Cómo va la respuesta, Carlos? Ay. Lo siento. Aquí llevamos 7 respuestas marcadas, así que faltan 6. Que contesten 6. 5. Ya, buena, buena, buena. Ahí contestó uno más recién, así que faltan 4. Y de momento la mayoría la ha contestado correcta. ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno, mira. Entonces voy a ir a comprar. Le salió buena, bro, le salió buena.
Respóndame. Ya, muchas gracias. Línea diagonal. Línea diagonal, Cris, ¿te refieres a la línea recta que hizo el Carlos? Sí, se refería a esa línea delante, profe. Ah, ya. Pero ahí hay como una confusión, Cris. La diagonal en geometría tiene una concepción bien especial. En una figura geométrica, ¿cuál sería la diagonal? Era en un cuadrado. ¿Cuál sería la diagonal? Ni idea. No, la línea era para separarlo. Ah, ya. Otra línea, ya. ¿De qué línea estamos hablando? Tuviera Maradona aquí, estaría loco. No saben de qué línea están hablando. El profe. Ya, llevamos 8 respuestas, faltan 3. Los demás me imagino que están todavía calculando. Las cosas que escuchan. Las cosas que escucho en mi oído, virgen, hermano. Bueno, capaz que los ojos sea lo Fue único. el primero que saltó. A lo PDI. Ya, los demás van a contestar o no, ¿qué hacemos? Faltan 3 respuestas. No, pues ya, sí, ya nos queda. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 8 minutos. Démosle, porque si no, no vamos a alcanzar después a... Ya. Profe, Bueno. veámosla para después Igual si no revisarla, a ver, entienden, por para que la último hagamos. tírenla a la chunte para que lleguen para que digan luego los resultados. Ya, ahí estamos. Compartir los resultados debería aparecer en pantalla ahora. ¿Cuál punto pertenece a la función? Aquí, bueno, el 50% marcó la C y es la correcta. ¿Ya? Vamos a ver al tiro por qué. Ah, 50% marcó la C. ¿Sí? Ya. En la 2, ¿cuál es el vértice? El 75% marcó la B. Y creo que es la correcta también. Y Buena, estuvieron bien, ¿eh? en la 3, ¿cuánto vale H de 3? De 3 negativo. El 75% contestó la 18. Y Mira, también está yo correcto. también tengo la 18. Sí, está. Ya, Estamos bien, ¿eh? ¿hacemos la corrección al tiro, no? Profesor, una consulta. ¿Cuánto nos demoramos en hacer estas 3 preguntas? Porque así vamos a tener que sacar el cálculo, ir haciendo en la ecuación de las 4 alternativas para encontrar cuál es la correcta. Por ejemplo, en la primera dice usted. Claro, yo voy a tener que hacer la ecuación Claro. o la fórmula con las 4 para saber cuál es el resultado del I. Exacto. ¿Y cuánto nos demoramos? ¿Usted vio más o menos cuánto nos demoramos por pregunta? total. ¿Y cuántas preguntas hay testas en la prueba? Ya, en total se demoraron en las 3 preguntas, así como en general, se demoraron como 8 minutos. Sí, pero estuvimos esperando harto rato a otro. No puedo ver cuánto se demoró cada uno, pero sí puedo decir que digamos, el que se demoró más se demoró 8 minutos. Ya, ¿y Es re cuántas difícil. preguntas de estas hay más o menos? De esas preguntas, no, de vértice, no aparecen más de 4. Pucha, qué poco. Se podrían Era- ser era como- menos. Hubiera sido más fácil. Ahora es fácil y al principio, hermano. No, después de la prueba uno se pone nervioso igual, así que Sí, bueno. Sí, eso es verdad. Ya, hay que trabajarlo harto. Veamos el análisis, po. Aquí ya está. Veamos la mano. En la primera, bueno, dice cuál punto pertenece a la función. Justamente ahí también hay que hacer, es como una evaluación al revés, ¿ya? Porque lo que le decíamos con el profe, siempre cuando aparecen estos formatos,
de pares ordenados, ya siempre el número que aparece primero es la X y el número que aparece después es la Y. Entonces, si se forma esta pareja es porque al evaluar el X, que vale 0, me da como resultado el 3. Entonces yo tengo que comprobar que básicamente pasa lo siguiente, que me va a resultar el 3, no sé por qué aparece eso, que me va a resultar el 3 si yo reemplazo el 0. Entonces me quedaría así acá, por ejemplo, que si yo hiciera esto. Maldición. Más 0. Profesor, otra pregunta, disculpe. Siempre Sí. tengo, para hacer el elevado a 2, tengo que poner entre paréntesis y después lo elevo. Si es que es negativo. Si Es es negativo. positivo, no es necesario. Ya. Entonces aquí voy a reemplazar, me queda 3 por 0 elevado a 2 más 0 menos 3. ¿Ya? Y da menos 3. Entonces si yo veo acá, a la derecha me quedó menos 3, pero a la izquierda, donde va la Y, era 3 positivo. Entonces no son iguales. Así que esa es falsa. Falso. ¿Ya? Y tengo que probar lo mismo con las demás. Entonces para la siguiente, dice que si yo reemplazo el X1 me tendría que resultar 0. Entonces pongo 0. Chuta, no sé por qué me hace esos cambios esta usted. 0. Y esto es Que de la usa como viñeta. por 1, sí. Así, ¿ven? Reemplazando el 1 debería dar 0. Y lo comprobamos de nuevo con la calculadora. Fíjense que con la calculadora se hace súper rápido. Acostúmbrense a usarla. Se van a acordar de mí cuando estén en la prueba. Ahí, le damos y da 1. ¿Y 1 es lo mismo que 0? No, así que eso tampoco es. Bien. Y eso nos lleva a la segunda. Tercera. Tercera, gracias. Aquí sería, ¿cierto? Me da 11 si yo reemplazo el 2. Entonces quedaría 3 por 2 al cuadrado. Chuta. Por 2 al cuadrado más... ¡Ah! ¡Qué pesado! ¿Mm? Ya. Ahí. Oye, que me costó. Antes no me pasaba, no sé. Ah, Ya, Tiene activado el convertir arriba, ahí sí. sí, pues no había cachado que lo vas a llevar. Ya. Ya. Estaba puro dando la pena. Ya. 3 por 2 al cuadrado ahora. Más 2 menos 3. Y ahí da 11. ¿Y 11 es igual a 11? Y pues ahí sí, ¿ven? Eso da esa. ¿Ya? Al reemplazar la X, 2 da 11, en efecto da 11. Así que esa es la correcta. ¿Ya? bien. Ya. Vamos avanzando rapidito. Aquí dice, ¿cuál es el vértice? Así que como me dicen el vértice, aquí dejé la fórmula, reemplazo en esa, y después lo que me da lo reemplazo en esa, y escribo los dos valores. Así sin En nada. forma de par ordenado. Claro, Siempre así. Paréntesis, el número correspondiente a la X primero, coma. En segundo lugar, el número correspondiente a la Y. claro. Y cierro paréntesis. Y aquí identificar a Cada vez que uno abre el paréntesis lo tiene que cerrar, Manuel. Sí, sí. aquí reemplazo, me quería así. ¿Ya? Menos B, menos 3, partido por 2 por A, pero A vale 3. Entonces, les queda menos un medio. Ahí los que entienden pueden cancelar el 3 y arriba les queda 1 y abajo les queda 2. O sea, al tiro, ¿se dan cuenta? Entonces les queda menos un medio. Miro la alternativa y la que tiene menos un Ahí ya no medio hay que hacer la en otra la X es operación. la B y se acabó. Y ese valor lo reemplazan en la función, en lugar de X. Voy a hacer abajo, Menos no va a alcanzar el espacio ahí. 5
ahora hay que poner paréntesis porque es negativo el número, ¿te das cuenta en la calculadora? Y elevado a 2 más 3 por paréntesis menos 0,5 menos un cuarto. Eso. Y apretan el igual y les va a dar el resultado. En la calculadora tienen que ingresar desde donde está el mouse hacia adelante, solo los cálculos. Menos 1. Entonces, la X, ¿cierto? La primera coordenada me dio menos 0,5 y la segunda coordenada me dio 1. Entonces escribo el par ordenado, sería menos 0,5, Coma, 1. Y ahí, entre paréntesis. ahí. Entonces busco esa alternativa. Aquí la alternativa está con un medio negativo. ¿No está? ¿No? Está con menos 1. Oh, qué raro, me equivoqué. Está con menos 1, ya tuve que haberla puesto como con error. O yo me equivoqué al marcar acá. Pero a mí me da menos Era 1. menos 1, perdón, era menos 1, yo la escribí mal. Menos 1. Ahí está, miren, era menos 1, Ahí yo sí. la escribí mal, perdón. Sí, bueno, menos 1 si tiene Ahí. de los últimos dos negativos. Ahí, ¿ven? O sea que sí era la B. Profesor, La B, yo no hice esa fórmula, disculpe, la fórmula del vértice, yo no transformé para que me diera 0,5 y la hice al tiro en la calculadora con un medio. Ah, Y me dio igual el resultado. Sí, bien. Porque ni me acordé que Bien. había que convertir el vértice, pero No, lo igual hice solo con... Igual se puede, Sí, ¿Y es lo por qué mismo. se te ocurrió hacer eso? porque no me acordé que tenía la fórmula del vértice. Entonces lo hice con la calculadora, con los paréntesis, el un medio, y me dio el resultado de la B. Ya, porque si uno mira también la alternativa, eso le puede dar una pista. Si yo miro la alternativa, no hay ningún número decimal. Hay solo fracciones y números enteros, ¿se dan cuenta? Entonces yo la puedo transformar como lo hiciste tú y te da el tiro el resultado. Pero yo lo hice directo a la calculadora con el un medio. Claro, Sí, po. sí, es lo mismo. Bacán. Y la Bien. última, que era la que habían encontrado fácil, que era evaluar nomás, pues que era simplemente reemplazar, ¿cierto?, el valor en la función y ver cuánto da. Entonces aquí, Y en este caso era 3 negativos. menos Este 3. número también es negativo, por lo tanto aquí tengan ojo. Entre paréntesis. Y ahora la calculation. Y apretan el igual y les da el resultado. 18. Ahí, ¿ven? Y les da 18. 18. La A. Bien. Estuvimos bien, ¿eh? Estuvimos bien, Carlos. Bien, mis chiquillos, se la jugaron completamente y salió bien, bien. Ya, pues. Ahí, Chao, chiquillos. ahí estamos. Que tengan un buen fin de semana. Que lo pasen bien. Igualmente, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por si acaso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien, alguna duda, alguna última cosita, alguien? ¿Nadie? Yo después, profe, le voy a hablar por interno para que me ayude con el tema de las fracciones en mi calculadora, porque Ya. no me da, por lo menos. ¿Ya? Ya, no hay Tengo un problema. HP, yo por eso. Ah, ya, creo que tengo Ya. tengo un HP también. Ya, ahí lo veo. Ya, ok. Ya. Chao, que estén bien. Sus Chao, familias. chao, estén bien. gracias. Un abrazo. A cuidarse. Adiós.
Gracias. Chao, chiquillas, chiquillos. Gracias.